¿Qué tal? ¿Cómo están? Renovamos nuestra cita con la Sociedad de Vivienda y Suelo mensual. José Antonio Gómez, ¿qué tal? Lucía, buenas noches, muy bien. Comentábamos antes de empezar este programa, ¿cuántos años hemos tardado en reencontrarnos en un programa de televisión para hablar de la Sociedad de Vivienda y Suelo? Y te decía además, hace tanto que yo lo dejé hablando de viviendas de protección oficial y ahora se dice viviendas protegidas. Sí, cambió la ley y ahora hay una ley de vivienda protegida de Cantabria. Además, en todos estos años también ha cambiado mucho, José Antonio, incluso el concepto, ¿no?, que se tenían de este tipo de viviendas. Sí, la vivienda de VPO de toda la vida se asociaba mucho a la vivienda social, que se hizo en los años 80, incluso en los 70, y ahora ya es otro concepto, o sea, es realmente para personas que por lo que sea no pueden acceder en el mercado libre a una vivienda de un precio mucho más alto, prácticamente del doble que las nuestras, y sin embargo son santanderinos que sí que pueden acceder a las nuestras, bien comprándolas o bien en alquiler, con opción a compra. Unas viviendas que está clarísimo y lo hemos visto promoción tras promoción, que tienen unas características que, bueno, es que no es que tengan nada que envidiar a la vivienda libre, es que superan generalmente en muchas ocasiones a las características de otro tipo de vivienda. Sí, estamos contentos. Nosotros cuando encargamos a un arquitecto el proyecto de cualquier promoción, le dejamos absolutamente horizonte libre por delante para que cree y diseñe como él crea conveniente. No ponemos ningún tipo de traba en ese sentido. José Antonio, ¿a cuántas familias habéis hecho y seguís haciendo felices en todos estos años? Sí, la verdad es que estamos contentos porque al final hay trabajos como este en el que ves un fruto final, que es una vivienda que entregas a una familia, en este caso ya más de 1000 familias santanderinas, y estamos contentos pues porque además la gente, hay un feedback y al cabo de los años, ¿no?, cuando por fin pueden comprar, quizá gente que está de alquiler unos años y luego dice, oye, que quiero optar a comprar, que ya nos ha pasado, este año hemos vendido unas cuantas así, es muy gratificante, porque te das cuenta que es gente que se ha sacrificado mucho durante 5, 6, 7 años, fueron esas viviendas que en su día cambiaron de uso y por tanto no tienen la obligación de esperar los 10 años, que sí que hay otras promociones que tienen que esperar. Esto se cambió de uso hasta que la persona, el inquilino, la familia, decida que tiene la posibilidad, va a un banco, le dan una hipoteca y sabe que prácticamente todo lo que ha pagado durante esos años se está restando del precio de la vivienda. José Antonio, tienen que estar muy atentos todos los telespectadores esta noche, seguro que muchos de ustedes quizá lo hayan leído en prensa o estén pendientes de este tipo de publicaciones, porque ya se ha abierto el plazo para optar a una de las 7 viviendas que pone el Ayuntamiento de Santander a disposición, lo que se hablan de alquileres sociales. José Antonio, me gustaría que para empezar diferenciásemos, porque no son unas viviendas que pertenezcan al parque de SVS, ¿no? Efectivamente, son unas viviendas que pertenecen al parque municipal del Ayuntamiento y son viviendas sociales en alquiler, es decir, tienen unas características muy diferentes en cuanto a las condiciones que tiene que tener la gente que acuda a ese sorteo, que creo que está en 2 IPREN o 2 IPREN y medio, ya están los papeles en el Ayuntamiento de Santander para poder ir ahí a inscribirse en el sorteo. No sé cuál es la fecha límite para inscribirse, pero sí que es cierto que estas 7 viviendas van a integrarse dentro de lo que es el Parque Municipal de Vivienda Social, al que, por cierto, nosotros hace ya 6 años entregamos 12 de nuestras viviendas también para incrementar ese parque de vivienda social. Y tiene poco que ver realmente, aunque todo es ayuntamiento y sociedad de vivienda y suelo también, no tiene nada que ver el concepto de la vivienda protegida que nosotros hacemos o promovemos, que al final va a acabar siendo propiedad de la persona que allí vive, que estas viviendas del parque social, que son en alquiler puro, es decir, no hay ninguna posibilidad de que compres esa vivienda, efectivamente. Entonces es un concepto diferente y además las rentas son mucho más bajas, porque realmente pagas renta en función de cuáles son tus ingresos, pagas un 30% de tus ingresos, con un mínimo de 100 euros al mes. Entonces, claro, no tiene nada que ver, nuestros alquileres con opción a compra vienen a rondar los 400 euros, pero es porque en el fondo, lo decíamos antes, estás pagando poco a poco durante esos 10 años lo que va a ser tu vivienda, ¿no? Entonces, 400 euros es una cosa, 100 euros es otra, pero en una es con opción a comprar esa vivienda en el futuro y la otra es simplemente para pasar un tiempo, que tampoco sé por cuánto periodo de tiempo firman los contratos, en esas viviendas sociales.
O sea que podríamos decir que es un sorteo para optar a 7 viviendas en las que las características de las viviendas son igual de buenas, porque son muy buenas construcciones, pero la diferencia es que las personas que pueden optar a una de ellas tienen o cumplen unos requisitos diferentes que en los sorteos habituales que conocemos y que hemos ido haciendo todos estos años a través de la SVS. Sí, ¿no? básicamente es la renta máxima a la que puede optar uno u otro, que es prácticamente el doble. Y sí, además estas viviendas, creo entendido que hace poco las han reformado interiormente, porque son viviendas ya de mucha más antigüedad que las que nosotros promovemos, pero no obstante las han reformado interiormente para que estén completamente nuevas y la persona que vaya allí a estar de alquiler pues disfrute de una vivienda casi como nueva porque la acaban de hacer. De hecho, yo creo que el concejal Álvaro Lavín, cuando anunciaba este nuevo sorteo, señalaba que además es una de las mayores ofertas en cuanto a cantidad que se había hecho hasta la fecha con este tipo de viviendas. Sí, quiero recordar que el anterior sorteo fueron 5 y el anterior fueron 12, que es cuando te digo que la sociedad de vivienda cedió al ayuntamiento 12 en General Dávila. O sea que realmente este creo que va a ser el tercer sorteo. ¿Cómo se hacen porque antes señalabas, José Antonio, que eso no es la primera vez que a través de la Sociedad de Vivienda y Suelo colaboráis con este tipo de iniciativa? ¿Cómo es ese proceso para llegar hasta este sorteo? Bueno, realmente primero hay una petición por parte del ayuntamiento, como fue en su momento con General Dávila, para entregar estas viviendas, y luego ya se inicia desde el ayuntamiento el proceso propio de cualquier sorteo, que empieza con un periodo de inscripción, que puede ser más largo o menos largo. En el caso de la sociedad de vivienda suelen ser entre 2 y 3 meses el tiempo que dejamos que los santanderinos se apunten a ese sorteo. Luego propiamente está el día del acto del sorteo, que se encarga a una empresa especializada que viene con sus bombos, saca las bolas, etcétera, y por supuesto se llama al notario para que dé fe de todo el proceso. Y luego está ese otro periodo también largo y laborioso de ir llamando uno por uno a cada persona para explicarle qué vivienda es la que se le ha adjudicado, siempre sobre plano, porque el edificio por aquel entonces todavía está sin construir, y si le interesa, si no le interesa, cuál es el precio, cuáles son las condiciones, cómo puede hacer para pagarla posteriormente. O sea, quiero decir con todo esto que es un proceso largo, pero que al final es el más objetivo para que el 100% de todas las viviendas lleguen a manos de los santanderinos de la manera más nítida, más transparente y más clara. En lo que respecta a la Sociedad de Vivienda y Suelo, las promociones que tenéis en marcha, que yo por lo menos de esta que vamos a hablar ahora, claro, no, yo creo que no existía ni la idea, me refiero a las 120 viviendas que tenéis en San Román, que ya están prácticamente terminadas. Sí, de hecho hace ya un par de semanas se quitaron las grúas. Cuando tú quitas las grúas de un edificio significa que al edificio le queda muy poco. De hecho esta semana han estado terminando las últimas piezas de la piel de la fachada ventilada, y yo creo que lo que más tiempo va a llevar ahora es terminar la urbanización de alrededor del edificio. O sea, es decir, como todo el tema de jardinería... Claro, todas las calles nuevas, porque además tú haces un edificio en una zona... Claro, es que no había, como quien dice, no había calle, o sea, habéis hecho todo. Claro, se hacen las calles perimetrales, eso pasa tanto ahí como en la calle alta, que realmente haces un trocito de ciudad, ¿no? O sea, no solamente creas un edificio nuevo con un montón de viviendas, que es casi una mini ciudad la que estamos creando ahí con 120 viviendas, imagínate cómo va a cambiar el barrio ese de Cavaduca, San Román, en el momento que 120 nuevas familias empiezan a vivir allí. La cantidad de opciones que se le crean a un montón de locales comerciales que quizá hoy están vacíos y que pueden empezar a vender la prensa, el pan... o sea, se crea una mini economía, efectivamente, con 120 viviendas, un gran edificio. Hacía muchísimos años que en Santander no se abría, no se entregaba un edificio de 120 viviendas. Es una barbaridad, es que podríamos decir como un mini pueblo, ¿no? Bueno, de hecho hay pueblos, hay municipios en Cantabria más pequeños, ¿no?, que este edificio. ¿Cuánto tiempo lleva esta promoción en marcha? Porque yo creo que mirarás atrás, ¿no? Y tú como gerente de la SVS, bueno, te pasará en cada promoción que al final son como pequeña, es como familia, ¿no? Porque lo has visto en plano, has visto a los arquitectos, has visto la ilusión de las familias, ves que va construyéndose poco a poco. O sea, mirarás atrás y en realidad no sé si se te habrá pasado volando
o en realidad dices, por fin ya vamos a terminar? Pasan rápido porque además se solapan siempre unas promociones con otras, cuando unas están empezando, otras están terminando. Sí, siempre tenéis en marcha. Y además yo recuerdo perfectamente el día que fui allí por primera vez, que aquello era un solar. ¿Y te lo imaginabas? ¿Eres con de los unos que te matojos cuesta, de hierba? ¿Eres de los que te cuesta verlo eso? No, yo lo puedo ver. Lo que pasa es que de aquel entonces aún no conocíamos, porque no estaba encargado el proyecto de los arquitectos, ¿no? Entonces no sabías ni si iba a ser cerrado, abierto, qué alturas iba a tener, eso no me lo imaginaba. Pero sí que vi allí un gran campo, porque realmente no tenía ni aceras a su alrededor, con unos matojos como si aquello no se hubiera segado en años, que luego cuando se empezó la obra se descubrió que hubo mucho animal que tuvo que salir de allí corriendo a buscar otros sitios. Sí. Era una zona bastante degradada. Y además enfrente de un edificio, que ahí está, de ladrillo caravista, que yo creo que ahora tiene que agradecer muchísimo que en su momento compráramos ese prado, porque no es lo mismo estar enfrente de un prado que daba pena ver, que estar enfrente de un edificio como el que ahora van a tener, con esas 120 familias ahí enfrente, y que, insisto, esa vida que va a dar al barrio, ¿no? Porque es una zona muy de vivir el barrio. O sea que, ultimando detalles, yo creo que estaba previsto esa entrega de llaves para final de año. Queremos entregarlas antes de que acabe el año, a ver si llegamos con la urbanización y sobre todo con el papeleo, desde que metamos los papeles en el ayuntamiento para obtener la licencia de primera ocupación, y luego en el Gobierno de Cantabria para que nos den también la calificación definitiva de vivienda protegida. Entonces hace falta todo ese papeleo para que esas 120 familias puedan venir, ¿no? Pero vamos, si no es a finales de este año, será muy a principios del que viene, pero nosotros ya la obra la estamos rematando y estamos muy contentos como cada vez que terminamos una promoción. No me esperaba otra cosa, José Antonio. Lo que pasa muchas veces, ahora que señalas todo ese tema del papeleo, es que efectivamente nosotros como ya no propietarios o inquilinos, quizá como sociedad, vemos, ¿no?, cómo se van construyendo las promociones, el ritmo que llevan, pero muchas veces yo creo que nos cuesta ver también esa parte de los trámites administrativos que suponen, en este caso desde la Sociedad de Vivienda y Suelo, el trabajo que hacéis de trámites, de papeleos, que muchas veces quizás sea hasta más costoso que la propia construcción del edificio, y que yo creo que también hay que ponerlo en valor, ¿no? Ese trabajo que no se ve y que también cualquier hacéis. Promotor, ya no solo la Sociedad de Vivienda, desde que firma el final de obra, que lo firman los arquitectos del edificio, con esos papeles y esa obra terminada va al catastro, da de alta y registra en el catastro el edificio, y con el catastro más el fin de obra vas al ayuntamiento y pides la licencia de primera ocupación. Tienen que ir los técnicos municipales, revisar el edificio, ver que está acorde al proyecto que ya había aprobado, y te dan la licencia de primera ocupación. Pero también tienes que pedir la actividad de garajes, que es un documento independiente y que lleva su trámite también por su lado. Actividad de garajes que en este caso concreto, al ser 120 viviendas, es muy potente, porque hay que recordar que el edificio tiene 2 plantas por debajo, más luego otros garajes que están a nivel de calle, 13 plazas más, con lo cual 120 plazas son muchas plazas, con sus trasteros, porque hay que recordar que todo el edificio tiene incluida cada vivienda una plaza de garaje y un trastero. Y además este edificio tiene 7 plazas a mayores, que trataremos también de vender entre los 120 adjudicatarios de las viviendas. ¿Qué significa eso de 7 plazas a mayores? Pues que no han salido solo 120 plazas de garaje, sino que hay 127. Más, ¿no? Hay 127, con lo cual hay 7 que ya el Consejo de Administración aprobó que se van a vender al mismo precio que las plazas de garaje unidas a las viviendas protegidas, que creo que son 19.000 y pico euros por plaza de garaje, y se les va a ofrecer, ya se les está ofreciendo, primero a los compradores y luego a los inquilinos. De estas 120 viviendas, refrescame un poco la memoria, ¿cuántas son de alquiler con opción a compra y cuáles son en venta? Pues mira, hay solo 20 en venta. Fíjate, y el resto... Y 100 es la promoción en la que mayor número de viviendas en alquiler con opción a compra hemos sacado, con mucha diferencia. Lo normal es que en una promoción salgan mitad y mitad, como hemos hecho por ejemplo en la calle Alta. Pero aquí de 120, 100 son de alquiler con opción a compra. Esa fue una de las condiciones que le pusimos a la entidad financiera, en este caso a Caixa, para comprarles el terreno, porque el suelo también era de Caixa. Y también ese fue otro esfuerzo adicional que hizo la Sociedad de Vivienda. Nunca antes habíamos gastado tanto dinero en comprar un suelo. Este era un suelo muy caro porque era para muchas viviendas, y afortunadamente la Sociedad de Vivienda en ese momento tenía los fondos de tesorería necesarios y pagamos
la compra del suelo, porque hay que recordar a todo el mundo que la entidad financiera normalmente, salvo excepciones, no te presta dinero para lo que es la compra del suelo. Tú el suelo lo tienes que haber comprado y luego ya vas con un proyecto a pedir la financiación para levantar el edificio. Pero el suelo tiene que ser tuyo. En algunos casos ha sido el ayuntamiento en el que nos ha cedido suelos, como fue el caso del sector 4 o del sector 3, pero hace ya tiempo que no se están desarrollando sectores en Santander y por tanto tenemos que salir al mercado libre, privado, para intentar comprar suelos, y eso fue lo que pasó en San Román con este suelo. José Antonio, 100 viviendas en alquiler con opción a compra. Yo creo que, como señalabas, la promoción que mayor número de viviendas tiene con esta condición, que yo ya recuerdo cuando hacíamos habitualmente los programas juntos, que era una de las propuestas también que os hacíais desde la Sociedad de Vivienda del Suelo, el ofrecer cada vez más promociones con un alquiler con opción a compra. Es fundamental, ¿no? Para la gente. Tú piensas que son alquileres en los que el 80% lo están ahorrando y la gente lo sabe. El IVA que están pagando le están ahorrando al 100% porque se les va a descontar íntegramente. Y entonces al final, durante 10 años, estás metiendo dinero en una huchita para que dentro de 10 años, si quieres comprar, hayas ahorrado 10 años que por 400 euros. Estás ahorrando 40.000 euros. Entonces si la vivienda vale 100 y pico mil, pues has ahorrado un tercio del valor de tu vivienda. Entonces, cualquier banco te va a prestar los otros 2 tercios. José Antonio, para estas 120 viviendas, con estas condiciones, con estas características de vivienda, que además de garaje y trastero, última tecnología, podríamos decir, calificación energética, todo lo tienen estas 120 viviendas de San Román, ¿cuánta gente se presentó? ¿Recuerdas a este? 2.500 santanderinos. 2.500 personas para optar a estas 120 viviendas. Yo creo que eso... son cifras que hablan por sí solas, ¿no? de la cantidad de gente que quiere optar a este tipo de vivienda. Claro, es una fórmula que está funcionando fenomenal, el alquiler con opción a compra, que tenemos que seguir fomentando todavía más. Desde el ayuntamiento, y esto es sin ánimo de adelantar nada, queremos seguir promoviendo nuevos edificios en alquiler con opción a compra, y así lo vamos a hacer, porque está bien también la venta directa para gente que tiene esa posibilidad y que lo compra ya y que no está ahí de alquiler unos años, pero luego hay muchísima gente. De los 2.500 te podría decir que más de 2.000 lo que buscaban realmente era esta fórmula del alquiler con opción a compra. Porque muchísimas personas que incluso tienen su trabajo, tienen su vida hecha, hay muchísimas personas que no tienen la posibilidad de optar directamente a la compra de una vivienda. Claro, una vivienda libre de Santander sigue siendo una ciudad cara, no tan cara como cuando empezamos nosotros a hacer VPO hace ya 12 años. Te recuerdo que de aquella hablábamos que Santander era la 5ª capital de España más cara en vivienda. Me acuerdo. Hoy es la número 12. O sea que el precio medio de la vivienda en Santander, quizá algo de culpa tengamos también nosotros, es que ha bajado un poquito. Sigue siendo de 50 capitales que tiene España, estar en el número 12 es estar muy arriba todavía. Creo que el precio de la vivienda en Santander debería de bajar todavía más, pero es caro comprar una vivienda libre en Santander. Y ya no queremos ni hablar si la quieres comprar en una zona céntrica o si te quieres ir al Sardinero o al de Noja, etcétera, ¿no? Pero sigue siendo caro. De hecho, el precio medio en Santander ronda los 2.000 euros, eso lo publica el Ministerio de Fomento cada trimestre, y nosotros estamos vendiendo por debajo de los 900, por debajo de los 1.000. 940, 950 euros metro cuadrado. Porque también quiero contar a la gente que el precio de la vivienda protegida es un precio que está establecido previamente y que depende exclusivamente de cuántos son los metros cuadrados que tiene esa vivienda. Sí, que no es un precio que ponéis vosotros, ¿no? Da igual que la vivienda sea un quinto de altura, que sea un primero, que dé al norte, que dé al sur, nosotros el precio de la vivienda es el mismo. Ese es otro motivo por el cual la manera más objetiva de adjudicar las viviendas es el sorteo. Porque si no la gente diría, ¿y por qué este señor un quinto y yo un primero? Bueno, pues el sorteo es la manera... Claro, José Antonio, porque ahora que dices eso, nos presentamos al sorteo, salimos agraciados con una de esas 120 viviendas, ¿y de qué depende de que a mí me toque un tercero y a ti te toque un Bueno, quinto? Absolutamente de la suerte. Porque, ¿no? claro, va saliendo la bola y sale tu bola y sale el piso tercero B. Vale, perfecto. Ya entonces te ha tocado el tercero B. Y además no son intercambiables, porque no, tengo una amiga que prefiere un quinto, no, te ha tocado el tercero B. Perfecto, luego sí que es verdad que cuando se agota y ya se acaba de adjudicar todas las viviendas, hay un cabeza de lista de la lista de reserva, porque igual alguno al que le toca, te puede tocar y tú decir, pues mira, no quiero la vivienda, esa vivienda hay que adjudicársela a alguien más. ¿A quién?
Bueno, pues a ese cabeza de reserva y a partir de ahí a los 2.500 en el mismo orden en el que se apuntaron al sorteo. Con lo cual, previamente a empezar a adjudicar viviendas, tú ya tienes ordenados a toda la gente. Vale. Que algunos me preguntan, entonces, ¿cuanto antes te apuntas al sorteo mejor? No depende final, de que te apuntes antes o después, porque igual el cabeza de reserva ha salido en mitad de la lista. Ha habido a veces que el cabeza de reserva ha salido de la gente que se apuntó los últimos días para el sorteo, pero eso es la suerte de dónde cae la bola del cabeza de reserva. Y a partir de ahí, los 2.500 están en el orden en el que se apuntaron en el sorteo. Me imagino que también en esa promoción que tenéis en la calle Alta de 66 viviendas en el pleno centro de Santander, hayan volado, ¿no? Claro, esas volaron en el primer segundo, porque no tenemos que engañarnos, el factor sitio para la gente es importantísimo. La gente prefiere vivir a 150 metros del ayuntamiento que a 2 kilómetros. Pero dicho eso, no hay más sitios en el centro de Santander para poder hacer vivienda protegida. Esta ha sido nuestra penúltima oportunidad. Y digo penúltima porque la última será cuando hagamos 55 viviendas que tenemos previsto hacer en lo que era la prisión provincial de la calle Alta, que se están dando pasos también en desarrollar ese proyecto de compensación que está próximo a culminar y ahí podremos hacer un nuevo edificio de unas 55 viviendas también protegidas. ¿Cómo van esas 66? Pues mira, esas 66 es un proceso que para la gente que lo ha seguido en el día a día ha sido muy interesante porque tienes al lado un edificio muy antiguo de más de 100 años, en la calle de Alcázar de Toledo, de estructura de madera, que ha habido que controlar topográficamente día a día para que no haya habido, y la verdad es que no lo ha habido. Eso lo comentabais Laura y tú en el último programa, recuerdo. Sí, porque digamos que técnicamente la excavación de los 3 sótanos bajo tierra que tiene nuestro edificio ha supuesto que mientras tú construías tu edificio tenías que sostener el de al lado en el que vivían más de 20 familias, ¿no? Entonces la seguridad ha sido prioritaria, como no puede ser de otra manera, se ha hecho todo, ha habido mucho ruido que ha ocasionado molestias a un montón de vecinos durante más de un año, porque la roca, también tengo que decir que ha sido la roca más dura que nos hemos encontrado en todas nuestras promociones, la roca de la calle Alta. ¿Y de qué dependerá eso, José? Bueno, eso es la geología, que es caprichosa, aquí, y que en unos sitios... También en San Román nos hemos encontrado mucha roca y dura, pero no tanto, y entonces se hizo en menos tiempo. Pero aquí en la calle Alta hemos estado más de un año y tengo que agradecer y siempre aprovecho a todos los vecinos que con mucha paciencia han aguantado el taca-taca de un montón de máquinas picando roca. Pero bueno, todo aquello pasó, el edificio está ya muy próximo a terminarse en lo que es estructura, es un edificio que entregaremos en el 2022, si todo va bien en el otoño del 2022, y claro, volaron. Ahí la mitad son de alquiler, con opción a compra, y la mitad son en venta. Y han volado todas. Además hay que recordar que ese edificio tuvo la mala suerte de que le pilló la suspensión del Plan General de Santander del 2012. Porque ese edificio originalmente eran 70 viviendas. Y por culpa de volver al Plan de Santander del 97, hubo que quitar 4 viviendas porque tenían más edificabilidad de la permitida en el Plan Viejo. Y desgraciadamente el edificio pasó de 70 a 66. Claro, y hubo que reestructurarlo otra vez. No, por completo. El edificio quedó siendo el mismo, pero tiene 4 áticos menos. 4 áticos menos. ¿Cómo son las características o cómo van a ser las características de esas viviendas? Bueno, la verdad es que yo creo que va a ser, me atrevo a decir, que es el primer edificio en Santander que va a tener una forma de donut. ¿Sí? O sea, visto en planta, visto desde el cielo, vista de dron, que se dice ahora, el edificio va a tener un gran patio central, pero no un patio como todos nos imaginamos de un edificio de casa, sino una gran plaza central, y la verdad es que la gente va a acceder a sus portales por esa gran plaza central. Y luego además, bueno, ya he dicho que tiene 3 sótanos de garaje, con lo cual salen bastantes más plazas de garaje que las propias de las viviendas. De hecho, ahí va a haber 55 plazas de garaje que tendremos que vender entre la gente, primero, que ha comprado vivienda allí, segundo, que va a ir de alquiler con opción a compra allí, y si todavía sobrasen alguna de esas 55, entre el resto de vecinos de Santander que quieran tener en propiedad una plaza de garaje tan céntrica como esta. José Antonio, sin duda 2 promociones que tenéis en marcha, esa tercera que sigue ahí tramitándose, que sin duda seguiremos hablando de todas ellas en este programa. Pero antes de terminar, José Antonio, ¿tú crees que a raíz también de esta pandemia que estamos viviendo, de esos 2 meses, yo creo que vivimos en casa, estuvimos confinados 2 meses, ha cambiado, tú que estás en el día a día también de la vivienda,
ha cambiado nuestro concepto de la vivienda, ha cambiado nuestra manera de valorar la vivienda, es decir, quizá muchas de las personas que vivían en otro tipo de vivienda y ahora también, bueno, en este caso ya estaban sorteadas, pero quizá para futuras promociones decidirán optar a una de esas viviendas porque quieren vivir en mejores condiciones, porque ahora pasamos más tiempo en casa. Mira, yo creo que la pandemia y ahora más concretamente esta desgracia de La Palma y el volcán nos ha hecho ver que la vivienda, como lo hemos dicho muchas veces, es uno de los dos grandes pilares sobre los que construimos toda nuestra vida. Es una vivienda para crear un hogar y luego un trabajo. Y entonces las dos cosas son esenciales, fundamentales. Nosotros también entre nuestros inquilinos vemos a veces que se han perdido puestos de trabajo por culpa de la pandemia, por culpa de la hostelería. Tenemos mucha gente que está muy vinculada al sector del ocio y de la hostelería y que han visto que su trabajo, ahora por ejemplo estamos viendo que se está remontando mucho eso, porque con nuestros 224 inquilinos, porque gestionamos el mayor parque de vivienda de alquiler de Cantabria, y hablamos con nuestros 224 inquilinos y muchos de ellos que este mes no te puedo pagar y el que viene a ver si te pago uno y medio, y llegamos a pequeños pactos entre nosotros para que esas deudas que acumulan hacia atrás pues las puedan ir pagando poco a poco, ¿no? Durante la pandemia también aprobamos que 3 meses en concreto no se pagaran y se fueran pagando a partir del 2021. Y de hecho este 2021 la gente está haciendo el esfuerzo de pagar no solo su mes, sino el poquito que correspondía a esos 3 meses que se aprobó el que no tuvieran que pagarlo, ¿no? Entonces vivimos muy de cerca con nuestros inquilinos ese sacrificio que hacen mes a mes por seguir pagando su vivienda, porque saben que va a ser su vivienda en propiedad en el futuro. Por eso apostamos por el alquiler con opción a compra, porque la gente no es un mero inquilino, es una persona que sabe que poco a poco, cada vez, esa vivienda es un poco más suya. Vaya vinculación tenéis con todas esas personas. Es que se me ha puesto la piel de gallina, porque claro, al final tenéis un trabajo en el que, bueno, yo te conozco personalmente como eres, y tenéis un trabajo en el que estáis muy vinculados a cada una de esas familias que viven, ¿no? Es que no se puede hacer de otra manera, porque todos los meses no es que hables con los 224, hay muchos con los que no hablas igual en meses, por supuesto, pero la gente que peor lo está pasando, a la gente a la que más le cuesta pagar esa renta, es con los que más hay que estar encima, que si ya ha conseguido otra vez ese trabajo, que te dicen que estaban mirando, que... O sea, tengo compañeros en la oficina que se saben la vida textual es que es así. de nuestros inquilinos. José Antonio Gómez, tenemos que despedirnos, un placer habernos reencontrado en este plató para hablar de vivienda. Próximo mes tienes una nueva cita aquí en esta casa, José Antonio. Muchísimas gracias. A vosotros. A todos ustedes lo mismo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Próximo mes con nuestra compañera Laura Caramelo, un nuevo programa de SBS.